buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 46. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Stein Hero Academia. Decir que había algún tipo de confusión era una subestimación, ya que los estudiantes de todas las escuelas se encontraron en un mundo diferente a todo lo que habían visto antes. Los pocos héroes profesionales que habían estado luchando contra la gran cantidad de villanos en las gradas se prepararon para cualquier peculiaridad que se manifestara en este mundo a su alrededor. A Shirou no le importaba, ya que ahora tenía acceso visual a todas y cada una de las personas que estaban en un Limited Blade Works. Eso también incluía a los que habían resultado heridos e incluso a los que habían muerto durante las explosiones que habían estallado antes. Vidas de niños que se habían echado a perder. Los villanos que lo habían estado rodeando se cuestionaron a sí mismos y a los que lo rodeaban sobre lo que acababa de suceder. Miles de clones cometieron el fatal error de detenerse en el fragor de la batalla. Un error que Shirou no perdió tiempo en explotar. Los estudiantes y héroes que habían dejado de mirar el mundo que los rodeaba y se habían concentrado en la gran cantidad de enemigos, se prepararon para la siguiente etapa de la pelea. Sin embargo, lo que ninguno de ellos podría haber esperado fue la masacre absoluta que vino a continuación. En un solo segundo, el acero llovió del cielo trayendo consigo una muerte ilimitada. Antes de que los clones pudieran siquiera contemplar lo que estaba sucediendo, encontraron sus cuerpos atravesados por espadas de todas las formas y tamaños, poniendo fin a su existencia sin lugar a dudas. Como algunos intentaron crear más copias de sí mismos antes de que su tiempo llegara a su fin, no importó, ya que el acero nuevo cayó en picado en el nuevo clon antes de que pudiera formarse por completo. Una fuerza invasora que había empujado a los estudiantes presentes a su límite absoluto, aniquilados en un instante. ¿Qué? ¿La mierda real?, maldijo Bakugo, incapaz de comprender qué era lo que acababa de presenciar. ¿Este es el último movimiento de Shirou?, cuestionó Yaoyorozu, tomándose el tiempo para dar testimonio del mundo que la rodeaba. Fue durante este periodo que los estudiantes comenzaron a unirse, todavía en estado de shock y asombro por la situación en la que se encontraban. También surgieron una variedad de preguntas de aquellos que tenían algunas preguntas muy obvias. ¿Dónde diablos estamos? ¿Cómo debería saberlo? ¿Alguien está asustado por el hecho de que hay espadas literalmente en todas partes? Kirishima sacó una de las espadas del suelo y la sostuvo en el aire para que sus compañeros de clase la vieran. ¿Alguien más recuerda el viaje en autobús al entrenamiento con 13? Preguntó a los que lo rodeaban. Recuerdo más sobre el ataque del villano que ocurrió, dijo Aoyama. Un poco, dijo Hiro. ¿Qué pasa con eso? Bueno, Shirou dijo que solo podía crear armas que había visto antes, dijo Kirishima mientras bajaba la hoja ligeramente antes de mirar más allá de las personas que lo rodeaban. Su siguiente pregunta ni siquiera necesitaba ser formulada, ya que aquellos que lo habían escuchado hablar sabían exactamente qué era lo que tenía en mente. En otro lugar entre el páramo sin fin, Spinner miró con asombro lo que estaba a su alrededor. Sabía la liga de villanos que uno de estos estudiantes tenía una peculiaridad que podía reescribir el paisaje a su alrededor. La verdadera razón por la que los miembros principales de la liga no habían estado allí y habían estado atacando a otro objetivo era porque sabían que si venían aquí, las posibilidades de que los mataran eran altas. Fueron enviados a morir para confirmar que esta persona estaba dispuesta a actuar de manera malvada para salvar a otros. Había demasiadas preguntas circulando en este momento, y ninguna de ellas tenía un error positivo. Un rugido bestial resonó desde la distancia, haciendo que Spinner se estremeciera ante lo que escuchó en la distancia antes de ver algo que se lanzaba en su dirección general. No tuvo que moverse cuando dicho objeto se estrelló contra el suelo cerca de donde estaba parado. Desafortunadamente, estaba lo suficientemente cerca para ver exactamente qué era, o más importante aún, quién era. Teniendo en cuenta que había estado parado con esa persona hace unos minutos, sintió que reconocería fácilmente su torso sin cuerpo. Shirou se mantuvo en alerta preparándose para cualquier cosa que pudiera estar dentro de su reino.
Podía ver a los estudiantes ayudándose unos a otros, ayudando a los heridos y llorando a los amigos que habían muerto. Shiro. El mago se giró al escuchar su nombre. Midoriya parado detrás de él había atravesado lo que quedaba de los clones que habían sido asesinados. El adolescente de cabello verde tenía algunos rasguños y moretones en la cara que mostraban que había estado atrapado en el conflicto en alguna parte. ¿Qué es? Preguntó con calma. Solo, ¿qué es este lugar? Preguntó Midoriya. Shiro reflexionó brevemente y se preguntó cómo describirlo mejor. Esta es mi presencia forzada en el mundo, todo lo que hay aquí está bajo mi mando. Si pudiste haber hecho esto, ¿por qué no lo hiciste antes? Preguntó Midoriya antes de que un bramido aterrador resonara en el campo, obligando a muchos a taparse los oídos por el volumen total. Por eso, declaró Shiro. Aizawa era un profesional, muy pocos podían siquiera contemplar negar ese hecho. Durante la pelea anterior, había estado utilizando su peculiaridad al máximo para tratar de frenar el enjambre de clones que amenazaban con invadir el piso de la arena. Sabía cuál era la mejor manera de utilizar su peculiaridad y se había asegurado de hacer exactamente eso. Es probable que muchos de los estudiantes nunca supieran cómo había contribuido y él no era uno de los que mencionaría eso. Ahora, sin embargo, tenía la sensación de que se le exigiría mucho que hiciera algo un poco más fuera de su zona de confort. Estaba acostumbrado a enfrentarse a enemigos mucho más grandes y fuertes que él, todos aquellos que no se veían afectados por su propia peculiaridad. Sin embargo, esta era una situación en la que estaba completamente fuera de sí en lo que parecía un mundo compuesto por la yegua de alguien. Borrador, ¿qué pasó? Preguntó la señora Hoke, la maestra de la academia Ketsubutsu aparentemente incapaz de comprender lo que estaba pasando. Parece que mi alumno nos ha estado reteniendo, comentó Aizawa mientras su mirada se detenía en la innumerable cantidad de cuchillas que rodeaban a todos los que podía ver. ¿Tu estudiante? ¿Te refieres al que no estaba participando? Él podría hacer esto, exclamó la señora Hoke. ¿Por qué no estaba compitiendo allí abajo? Este tipo de peculiaridad podría ser un drenaje completo para su cuerpo, afirmó Aizawa, descarrilando por completo el tren de pensamiento de sus compañeros maestros. Aizawa sabía que el poder de Shirou no funcionaba de la misma manera que el resto de la sociedad y, por mucho que peleara contra All Might cuando los dos chocaron, no había utilizado esta técnica. Imaginó que eso se debía a que su cuerpo no podía mantener el cambio durante un largo periodo de tiempo. Al haber hecho esto, el resto de sus habilidades se debilitarían. Había docenas de teorías que podía elaborar juntas, pero nada de eso importaba en este momento. Lo que importaba era que Shirou había salvado la vida de cientos de personas en cuestión de segundos y había hecho más de lo que cualquier otra persona podría haber hecho. Sin embargo, todavía había una amenaza persistente. Ninguno de los estudiantes o los que habían sido contratados para ayudar en los exámenes se habían dado a conocer. Si comenzaran a pensar que esta era otra técnica de un villano en lugar de un estudiante, sin duda podría entrar el pánico y los accidentes definitivamente podrían ocurrir en estas situaciones. Él creía que Shirou sabía esto y si esto estaba constantemente agotando su fuerza, ¿por qué no había dejado caer lo que fuera esta técnica? La única razón por la que podía pensar era que Shirou creía que la amenaza no había terminado. Si ese fuera el caso, ¿qué era más amenazador aquí que el enjambre de villanos que acababa de eliminar? La respuesta se hizo inmediatamente obvia. El bramido que sonó envió a ambos héroes profesionales en alerta máxima, girando hacia donde había venido el monstruoso sonido. Desde la distancia podían escuchar el sonido de pasos que se acercaban cada vez más. Dado que la persona que cargaba hacia ellos todavía estaba a una distancia considerable, era más que un poco aterrador que pudieran escucharlos desde tan lejos. «Prepárense», declaró una nueva voz. La señora Hoke miró por encima del hombro para ver a Gandorka de pie allí mientras Aizawa mantenía su mirada enfocada en la amenaza entrante. «Gandorka», dijo la señora Hoke en voz baja, mirando al héroe número 10. Desafortunadamente, parecía que el héroe de primer nivel había sufrido algunas lesiones durante su enfrentamiento con los villanos en el estadio. También era bastante obvio que estaba solo.
¿Dónde está tú? La señora Hoke no tuvo el estómago para terminar su pregunta. Muerto, confirmó Gandorka, sabiendo muy bien lo que la señora Hoke no había podido preguntar. Golpeados y apaleados hasta la muerte. Lloraré por ellos una vez que la amenaza haya pasado, pero por ahora debemos concentrarnos en la batalla que tenemos entre manos. Aquí viene, dijo Aizawa mientras se preparaba. Gandorka hizo lo mismo, pero la señora Hoke, sin embargo, se encontró perdiendo la cara un poco. Era conocida por ser la más alegre del mundo, y se esforzaba por hacer que todos los que la rodeaban se echaran a reír. Sin embargo, todo lo que había sucedido, era difícil incluso traer la más pequeña de las sonrisas a sus labios. No hay vergüenza en evitar esta pelea, declaró Gandorka. Si la señora Hoke estuviera en su estado de ánimo correcto, es posible que el comentario la haya insultado. Había personas de Elpis Company que estaban destinadas a ser utilizadas en la segunda parte del examen. Encuéntralas y manténlas a salvo. Puede que no lo haya dicho, pero la señora Hoke sabía el significado subyacente de sus palabras. El calibre del enemigo que venía hacia ellos aseguró que él tuviera que hacer todo lo posible y es posible que no haya forma de mantenerla a salvo una vez que comience la lucha. Entendido, dijo, tratando de mantener una expresión facial mientras giraba en el acto y salía corriendo hacia el desolado páramo. Al menos, con suerte, su peculiaridad podría usarse para evitar que los civiles hagan algo precipitado. Para Gandorka y Aizawa, su enemigo acababa de aparecer y Araserea de repente encontró un pozo en su estómago. Porque había visto a este enemigo antes recibir una explosión de frente y ni siquiera inmutarse, chocar con un oponente a velocidades que eran difíciles de rastrear e incluso coserse a sí mismo después de haber sido casi partido por la mitad. ¿Cómo lo había llamado Shirou de nuevo? Oh, es cierto. Frenético. Midoriya atravesó el páramo, gritando una advertencia a todo pulmón. En realidad, era un mensaje simple y todos los que lo escucharon prestaron atención a su advertencia. Realmente fue bastante simple. Después de una invasión de villanos que atacaban a los estudiantes, alguien que gritaba que todos tenían que correr para salvar sus vidas parecía más que dispuesto a escuchar. Aquellos que prestaron atención a la advertencia se dirigieron en la dirección que señalaba Midoriya, el camino opuesto a donde probablemente sería la confrontación. Midoriya. Gritó Ida, el usuario de la peculiaridad de la velocidad, corriendo hacia donde Midoriya estaba haciendo todo lo posible para controlar el tráfico. ¿Cuál es el significado de esto? ¿No deberían todos aquellos que todavía pueden pelear dirigirse a donde está este villano? Porque si vamos allí, Shirou no puede hacer todo lo posible, explicó Midoriya. Pasaron 4 segundos antes de que Ida imitara las acciones de Midoriya, aunque en una acción más robótica, ya que sabía que el lugar más seguro para todos, heridos o no, era lo más lejos posible del conflicto. Ochako corrió en la dirección en que iba el resto de la multitud, Toga sobre su espalda no pesaba nada debido al uso de su peculiaridad. Todo ese entrenamiento adicional al que se había estado obligando estaba dando sus frutos porque, hasta donde ella sabía, ningún lugar se declararía seguro. ¿No podemos ver la pelea?, preguntó Toga, susurrando seductoramente en su oído. No, respondió Ochako sin un segundo de vacilación. ¿Por qué no?, se quejó Toga, decepcionada con la respuesta que le habían dado. Porque realmente disfruto no estar muerto. Hubo varios segundos de silencio entre los dos, mientras continuaban moviéndose hacia un lugar seguro. ¿Sabes? Todo lo que hace es que quiera verlo más, dijo Toga. Y todavía nos estamos alejando tanto como sea posible. Spinner, para todos los intentos y propósitos, comenzó a hacer piernas tan pronto como el torso ensangrentado aterrizó cerca de él. Por supuesto, hubo un breve periodo en el que se congeló en estado de shock al ver al villano incorpóreo y los órganos derramándose de él. E inmediatamente se dio cuenta de que esta no era la acción de un héroe, lo que solo significaba que había un villano mucho más aterrador que el criminal que era. Por lo tanto, había corrido. Sobre manos y rodillas, Spinner hizo lo mejor que pudo para tomar tanto aire como pudo.
Claro que su peculiaridad de mutación le dio velocidad y resistencia adicionales, pero eso no significaba necesariamente que estuviera acostumbrado a correr tan rápido como pudiera durante el tiempo que pudiera sin pausa. ¿Necesita ayuda, señor? Spinner giró la cabeza para mirar al estudiante que estaba a su lado y observó conmocionado cómo el adolescente se inclinaba en un ángulo casi imposible y estrellaba su cabeza contra el suelo. Lamento mucho si haberle preguntado si necesitaba ayuda lo ha ofendido, señor. Spinner miró fijamente al hombre por un momento antes de relajarse un poco. Si iba a ser rescatado, bien podría ser rescatado por el más raro del grupo. No se podía negar que Gamborca era un héroe poderoso. Uno no llegaba a estar entre los 10 primeros sin algún tipo de habilidad y popularidad que los empujara hacia adelante. Ahora, sin embargo, su popularidad no importaba en lo más mínimo, ya que usó su voz en un intento de paralizar al gigante que tenía delante. Si bien lo hizo tropezar muy levemente, el hombre gruñó antes de golpearlo con el tosco garrote a su disposición. Gamborca logró esquivarlo por los márgenes más pequeños antes de lanzar una mano derecha viciosa hacia adelante y golpear al hombre. A pesar de que había puesto todo su esfuerzo detrás de eso, no significó nada cuando su puño golpeó al hombre en el pecho. Si su mano dolía más que el pecho del hombre, no se sorprendería. Mientras tanto, Eraserhead estaba dando vueltas a la batalla entre los dos poderosos guerreros. Si bien su peculiaridad era inútil en esta situación, había algo más que tenía a su disposición. Todas las armas que Shiro había visto a lo largo de su vida. Una y otra vez recogió espada tras espada, cada una de diferente forma y tamaño antes de acercarse y lanzarlas a Berserker tan fuerte como pudo. Las cuchillas rebotaron en el bruto sin siquiera hacerle mirar en su dirección, pero eso no detuvo a Aizawa. Había estado allí cuando Shiro había hablado de su arsenal, como algunas de sus armas fueron fabricadas por los mejores herreros que jamás hayan pisado la tierra. Si bien estas espadas mundanas no hicieron nada contra él, si pudiera tropezar con un arma mucho más fuerte, entonces tal vez tendrían una oportunidad. O podría estar completamente equivocado cuando Berserker agarró el brazo de Gamborca y balanceó al héroe profesional sobre su cabeza y lo estrelló contra el suelo con la fuerza suficiente para enviar armas volando en todas direcciones. Aizawa no pudo hacer nada cuando Berserker levantó su arma en el aire y se preparó para dar un golpe final antes de detenerse. Con un gruñido bestial, Berserker saltó de su posición momentos antes de que Shirou empujara a Rulebeaker al espacio en el que había estado parado. Gamborca se incorporó en un leve estado de incredulidad. El hombre con el que había estado peleando había podido enfrentarse cara a cara con él y lo tenía en las cuerdas traseras, preparado para matarlo, pero en el momento en que apareció un estudiante, se puso a la defensiva. Él lo sabe, murmuró Shirou en voz baja. Él sabe que... preguntó Aizawa, corriendo hacia ellos sabiendo muy bien que Shirou tenía mucha más experiencia lidiando con estos enemigos que él. Cuando lo apuñale con esto, dijo Shirou, levantando la daga, la posesión termina. ¿Hay alguna otra forma de detenerlo? Preguntó Gamborca, no del todo seguro de lo que estaba pasando. Podemos matarlo 12 veces, dijo Shirou cuando las espadas que los rodeaban cobraron vida y se dispararon hacia Berserker a la velocidad del rayo. El espíritu heroico reaccionó balanceando su arma dentro y fuera del suelo, lanzando grandes trozos de piedra frente a él, muchos de los cuales chocaron con las espadas que habían amenazado con hundirse en su cuerpo. Si bien muchos fueron desviados, algunos lograron escabullirse y apuñalar el torso. Sin embargo, ninguno de ellos había logrado penetrar lo suficientemente profundo como para causar algún tipo de daño real y Shirou lo sabía. 12 veces dices, repitió Aizawa. Mátalo una vez y puedo apuñalarlo con esto, hay un breve periodo entre cada vez que muere para que su resurrección entre en acción, dijo Shirou mientras Berserker les rugía, claramente no deseaba esperar un momento más. Berserker saltó hacia los tres a una velocidad vertiginosa, Shirou inmediatamente cambió su arma sabiendo muy bien que no podía igualarlo con el arma de Caster. Cuando Kanzo y Bakuya bloquearon el golpe que había amenazado compartirlo por la mitad, todavía empujó a Shirou hacia atrás, no pudo evitar la pequeña sonrisa que se deslizó en su rostro. Unlimited Blade Works era su reino. Era hora de que un magus de tercera clase acabara con un demidios. Espero que hayas disfrutado.
Capítulo 47. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Shirou rebotó dolorosamente en el suelo, usando el impulso para saltar más lejos antes de que el puño de Berserker se estrellara en el área en la que había estado unos momentos antes. Varias cuchillas brotaron del suelo en un intento de perforar la espalda de Berserker, pero el Servant las derribó con un movimiento de su arma. Esto le dio a Shirou una fracción de segundo para actuar, lanzándose hacia adelante con toda la velocidad que pudo reunir en un intento de golpear la abertura que se le acababa de proporcionar. Sin embargo, todo fue en vano cuando el hombre increíblemente grande, pero ridículamente ágil de una de las épocas más grandes de la historia se alejó del ataque, girando en el movimiento para balancearse horizontalmente hacia Shirou en un intento de dividirlo en dos. Cayendo de rodillas, Shirou apenas pudo deslizarse bajo el ataque y golpeó con canso el tobillo de Berserker. Una vez más, Berserker mostró su absurdo nivel de habilidad al levantar la pierna para evitar un ataque que habría causado un daño mínimo antes de patear a Shirou, quien no pudo hacer nada cuando el pie conectó con su torso y lo arrojó directamente al suelo. Al ver a Berserker levantar su arma por encima de él, rugiendo mientras lo hacía, Shirou disipó sus espadas gemelas antes de llevarse la mano a la línea de los ojos. «Roaias», gritó, el escudo legendario estallando frente a él. El garrote de Berserker se estrelló contra él con un ruido sordo y Shirou pudo ver cómo se formaban grietas en la primera capa por el golpe inicial. Dada la cantidad de golpes que Berserker podría lanzar en rápida sucesión. Cuando la primera capa cedió, Berserker detuvo su ataque cuando cientos de cuchillas cercanas volaron hacia él en rápida sucesión. Su brazo se movió como un borrón mientras apartaba tantas cuchillas como podía. Varios atravesaron su defensa pero hicieron poco para herir al Servant, la mayoría de ellos no pudieron hacer más que dejar un rasguño irritante. Sin embargo, eran espadas estándar, por lo que era de esperar. Lo que no se esperaba era que Gangorka cargara en la refriega, embistiendo todo su cuerpo de ballena contra Berserker con un placaje con el hombro. Shirou no quería estimar el peso de Gangorka, pero dado que una orca promedio podía pesar más de 10.000 libras, el héroe profesional definitivamente pesaba mucho. Por lo tanto, cuando su marco se estrelló contra el cuerpo de Berserker, pudo mover con éxito al Servant, 20 metros impares. Berserker logró mantener el equilibrio todo el tiempo. Sin embargo, esto le dio a Shirou un momento para liberar a Roaias y volver a ponerse de pie cuando Gangorka se separó, saltando hacia atrás al lado de Shirou, mientras los dos se alejaban un poco del Servant. ¿Quién es él?, cuestionó Gangorka, queriendo saber la identidad del gigante ante él. Si sobrevivimos a esto, te lo diré, dijo Shirou mientras convocaba a Gaewi a su lado antes de sostenerlo frente a Gangorka. Cualquier daño que le hagas con esto, no podrá curarse. Debidamente anotado, declaró Gangorka mientras tomaba la lanza mientras Shirou sacaba sus siempre familiares espadas gemelas una vez más. Inundando el refuerzo a través de su cuerpo una vez más, Shirou cargó hacia adelante con Gangorka siguiéndolo rápidamente detrás de él. Si pensaron que podían saltar sobre Berserker, estaban muy equivocados cuando el Servant cargó para encontrarse con ellos en el medio. Shirou controló algunas espadas cercanas para intentar golpear a Berserker desde un costado, pero el Servant simplemente saltó en el aire. La trayectoria de las espadas cambió y comenzó a seguirlo hacia arriba, mientras que Shirou también convocó una serie de espadas para intentar golpearlo desde arriba. Berserker giró rápidamente en el aire, tanto su arma como sus extremidades fueron efectivas para derribar una gran cantidad de armas antes de comenzar a descender hacia donde estaban parados Shirou y Gangorka. Ambos saltaron a lados opuestos cuando el Servant se estrelló contra el suelo con la fuerza suficiente para enviar escombros volando en todas direcciones. Sin embargo, corriendo a través de esto estaba Aizawa, aprovechando la breve oportunidad para saltar y subirse a la espalda de Berserker con dos dagas que había obtenido del campo. El héroe profesional trató de girar y clavar las armas en los ojos de Berserker, pero no tuvo éxito en su asalto. El Servant lo arrancó de su espalda antes de arrojarlo violentamente por el terreno. Shirou logró moverse rápidamente, interceptando a Aizawa antes de que hiciera demasiado daño y evitando que una de las numerosas espadas en su camino directo me abriera.
El Aseread ni siquiera murmuró un gracias, y Shirou no esperaba que lo hiciera. Todavía había una batalla por ganar después de todo. Podrían agradecerse mutuamente todo lo que quisieran después de que sobrevivieran. Los estudiantes y los civiles se apiñaron uno cerca del otro, a una buena distancia del lugar donde se desarrollaba la batalla. A pesar de que habían corrido hasta que aquellos incapaces de protegerse no pudieron ir más lejos, todavía no se sentía como si fuera lo suficientemente lejos. Muchos de ellos realmente creían que no importaba cuán lejos corrieran, aún no sería suficiente. Espadas conjuradas de la nada solo para ser derribadas mientras la pelea avanzaba a un ritmo vertiginoso que cubría una gran cantidad de terreno. Incluso desde lo lejos que estaban, realmente se sentía como si pudieran ser arrojados a las profundidades del combate sin dudarlo un momento. La presión había sido demasiada para algunos. Un buen número de estudiantes que habían visto morir a sus amigos ante sus ojos se habían encontrado completamente perdidos. Todos sabían que el camino para convertirse en héroes era difícil y muchos nunca lograron el corte. Los adolescentes de ahora nunca tendrían la oportunidad de siquiera ver si podrían pasar a la siguiente etapa. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién es ese villano? ¿Por qué? Los alumnos del 1A hicieron todo lo posible por ignorar las palabras de quienes se habían visto atrapados en la desesperación. Sabían que habría tiempo para llorar por aquellos que habían perdido, pero ahora no era ese momento. Tenían que permanecer vigilantes. Todavía existía la posibilidad de que la persona que luchaba contra su maestro de salón, Shiroigan Dorka, pudiera centrar su atención en ellos. No era una táctica poco común por ningún tramo de la imaginación. Apunta a aquellos que no pueden defenderse para forzar a los héroes a una situación desfavorable. Depo. Midoriya se giró hacia Bakugo. El chico explosivo apretó los dientes con ira mientras apretaba el puño con fuerza. ¿Hay algo que podamos hacer? Midoriya sintió un nudo en la garganta por la pregunta de Bakugo. Desde que lo conoció, Bakugo cargaría de cabeza en algunas de las situaciones más peligrosas y saldría ileso. Estaba decidido a convertirse en el héroe número 1, superando a todos los que se interponían en su camino. Para él, hacer esta pregunta mostró cuánto había cambiado como persona. Todavía era testarudo, Midoriya sabía que ese sería un rasgo que definiría a Bakugo durante gran parte de su vida. Sin embargo, en lugar de saltar directamente al peligro, hubo decisiones calculadas que sopesó de antemano. Contempló cuál era el mejor curso de acción y consideró cómo podría utilizar mejor su peculiaridad y sus habilidades para avanzar hacia el mejor resultado. La mera idea de que quería su opinión sobre el asunto le dijo a Midoriya lo terrible que Bakugo creía que era la situación. Midoriya desvió su mirada hacia aquellos cuyas peculiaridades conocía bien e inmediatamente pudo eliminar algunas de la ecuación. Otros tenían peculiaridades poderosas, pero contra este calibre de enemigos, sentía que estarían completamente indefensos. Yaoyorozu podría crear cualquier cosa usando su habilidad, pero si ella les proporcionara armas y municiones, sintió que simplemente rebotaría en la piel de Berserker. En teoría, las bolas de Mineta podrían mantener a Berserker en su lugar, pero incluso ellas tenían que tener algún tipo de límite en la cantidad de fuerza que podían contener. Lo más probable era que el espíritu heroico pudiera arrancar el suelo debajo de donde estaba atascado y utilizarlo como arma. La electricidad de Kaminari tenía algún valor, especialmente si liberaba todos los voltios que podía. Sin embargo, el problema era que si no tenía éxito, sería increíblemente vulnerable, incapaz de montar ningún tipo de defensa si todo lo que su ataque hiciera fuera enojarlo. Era demasiado riesgo. La velocidad de ida podría funcionar para mantener el ritmo de la batalla, pero su fuerza no fue suficiente para causar daño. Si buscaban fuerza, entonces sería él. Si canalizó One for All, superando todos los límites que se había puesto a sí mismo hasta el momento y lo desató todo. La mente de Midoriya volvió a la batalla que había tenido en la ladera de la montaña contra el musculoso villano. Todo su poder había sido inútil contra ese hombre y aunque había una gran diferencia en los enemigos, el resultado final, sin embargo, tenía la posibilidad de ser muy similar. Necesitaría llover golpes consecutivos con toda su fuerza una y otra vez para tener alguna posibilidad de causar algún daño.
Sin embargo, había una persona que podía afectar el resultado. Midoriya agudizó su mirada mientras se concentraba en con quien necesitaba hablar. Solo esperaba que estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo para aumentar sus posibilidades de éxito en un pequeño porcentaje. Porque no importa cómo lo pensara, eso era lo máximo que esta situación podía provocar. Shiro hizo todo lo posible para evitar los golpes de Berserker, pero incluso si pudo esquivar los primeros golpes, la gran velocidad que el guerrero tenía a su disposición hizo que fuera imposible evitar que todo lo arrojaran. Cuando fue a bloquear, tuvo éxito en ese sentido, pero incluso con el refuerzo inundando su cuerpo, la fuerza detrás del ataque fue suficiente para enviarlo volando hacia atrás. Antes incluso de que hiciera contacto con el suelo, docenas de cuchillas intentaron atrapar a Berserker con la guardia baja sin éxito. Le dio un par de segundos para enderezarse cuando golpeó el suelo, lo cual era mejor que nada. Hizo todo lo posible para fortalecer su agarre sobre Kansou y Bakuya, pero los golpes constantes estaban comenzando a desgastar la fuerza en sus brazos. Sus ojos se apartaron de su oponente por un breve momento para controlar a aquellos con los que había estado luchando a un lado. El cuerpo de Aizawa estaba inmóvil, el héroe borrador de peculiaridad había recibido una patada brutal en el costado que habría roto cada costilla que había sido golpeada. Gang Lorca no lo estaba haciendo mejor, la ballena de un héroe había sido atrapada y recibió varios golpes en la cara. Todavía estaba consciente, tratando desesperadamente de ponerse de pie con poco éxito. A su lado estaba la lanza dorada que Shirou le había dado, un juego desesperado que había sido inútil con el arma en manos de alguien que no tenía experiencia con ella. Shirou sabía que esta situación era menos que favorable. El rugido de Berserker rasgó el aire cuando el espíritu heroico estalló. Shirou se preparó pero sabía que no era suficiente. Se las arregló para sortear el ataque inicial de Berserker y arremetió contra Kansou y Bakuya y, para su sorpresa, asestó un golpe cortante en el torso de Berserker. Un golpe que logró sacar solo una gota de sangre, tal era su falta de fuerza en este momento. La mano libre de Berserker se envolvió alrededor del cráneo de Shirou, antes de empujar al Magus directamente al suelo con la fuerza suficiente para enviar escombros en todas direcciones. Kansou y Bakuya desaparecieron del agarre de Shirou, solo para ser reemplazados por Rulebreaker. En una proximidad tan cercana, Shirou intentó conducir el noble fantasma hacia la pierna de Berserker. Sin embargo, el espíritu heroico pudo sentir la amenaza a su existencia y lanzó a Shirou lejos, arrojándolo a un montículo cercano. El acero y los escombros se estrellaron contra la espalda de Shirou mientras intentaba desesperadamente aferrarse a la fuerza que le quedaba. Mirando hacia arriba, pudo ver Berserker cargando contra él, listo para partirlo en dos. Empujándose para ponerse de pie, Shirou se preparó para lo que muy bien podría ser el choque final. Incluso si le costaba la vida, todo lo que tenía que hacer era llevar a Rulebreaker a Berserker para asegurarse de que todos los demás sobrevivieran. Sin embargo, fue entonces cuando todos los pensamientos se descarrilaron cuando una gruesa capa de hielo cubrió el campo de batalla. Los ojos de Shirou se movieron hacia un lado para ver a Todoroki allí, después de haber utilizado su peculiaridad para tratar de hacer perder el equilibrio a Berserker. Sin embargo, su plan logró hacer que el espíritu heroico tropezara por un mero momento, pero continuó avanzando, moderadamente imperturbable por el cambio en la superficie del terreno. Eso fue hasta que Gamborca volvió a la refriega, utilizando otra parte de su peculiaridad para enviar ondas supersónicas a Berserker. Si bien el ataque podría paralizar fácilmente a un oponente menor, no lo haría contra un enemigo de este calibre. Sin embargo, lo desorientó. Eso, junto con el terreno resbaladizo, creó una apertura que Shirou sabía que podría ser su única oportunidad. Shirou se abalanzó hacia adelante, utilizando cada gramo de poder que aún quedaba en su cuerpo para cargar hacia adelante para encontrarse con Berserker en este estado temporalmente vulnerable. Por supuesto, Berserker seguía siendo un héroe de leyenda, e incluso mientras luchaba contra este repentino desarrollo, todavía podía ver a Shirou acercándose a él y actuó en consecuencia. Shirou vio el arma gigante de Berserker balanceándose verticalmente hacia él, aún con la intención de acabar con su vida. El Magus sabía que si se retiraba y evitaba el arma, le costaría mucho y esta breve ventana de oportunidad se desvanecería. Por lo tanto, siguió adelante.
Era fácil saber cuando había llegado a su fin la batalla, el mundo a su alrededor cambiaba del desolado páramo de espadas al estadio una vez más. Hubo sonidos mixtos de alivio y el miedo al peligro potencial aún persistía para muchos que se sentían como si acabaran de pasar por algún reino del infierno. Miss Hoke hizo todo lo posible para ayudar a aliviar parte de la tensión, asegurando a los civiles que habían sido traídos para ayudar en la prueba que todo había terminado, que todo estaba bien ahora. Sin embargo, fue difícil, especialmente cuando vio que los estudiantes del 1A todavía estaban muy nerviosos. Sintieron que la batalla aún no había terminado. Había todavía otra amenaza persistente en el estadio para la que se estaban preparando. Un par de estudiantes de Aizawa corrieron hacia adelante, cada uno con una mirada determinada que no parecía adecuada para niños de su edad. Era como si se estuvieran preparando para lo peor, un terrible proceso de pensamiento. No hubo un rugido aterrador proveniente del monstruo de un hombre contra el que Aizawa y Gandorka habían estado luchando, así que eso fue todo, no. Miss Hoke se giró desde donde los civiles habían accedido a sus teléfonos, llamando a ambos para asegurarles a sus seres queridos que estaban bien y a los servicios de emergencia para que llegaran lo antes posible. Realmente rezó para que todos y cada uno de los héroes y médicos llegaran aquí lo más rápido posible. Todavía existía la posibilidad de que varios de los estudiantes que habían quedado atrapados bajo los escombros todavía estuvieran vivos. Tenía que haber una posibilidad de que algunos de sus estudiantes. Podía sentir que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos mientras luchaba por aferrarse a la esperanza de que todos sus alumnos habían salido vivos de esta pesadilla. Mirando hacia el campo de batalla, supo que la razón por la que muchos de ellos estaban allí no se debía a los esfuerzos de los héroes profesionales, sino a los de un solo estudiante. Un estudiante que permaneció de pie sobre el cuerpo de su oponente, que ya no se parecía en nada al monstruo que tenía antes. Permaneció vigilante, inmóvil mientras miraba al hombre que había derribado. Ni siquiera inmutarse por el dolor severo que debe estar sintiendo en este momento. No era humano. Solo podía imaginar la agonía corriendo por sus venas en este momento. Porque en su acto final antes de haber sido derrotado por este adolescente, el monstruo había logrado golpearlo limpiamente, cortando el brazo del adolescente directamente a la altura del hombro. El miembro incorpóreo yacía en el suelo en un charco de sangre y podía escuchar a una de las personas cercanas vaciar su estómago de su contenido. Parecía que también habían notado la extremidad. Sí, esos servicios de emergencia realmente necesitaban llegar aquí tan pronto como sea humanamente posible, aunque sabía que el informe iba a ser una auténtica pesadilla. Tomura Shigaraki se alejó con calma del daño que él y la Liga de Villanos habían causado. Si bien había hecho que Duise enviara una gran cantidad de sus clones para ayudar a los miembros potenciales en una instalación separada, el verdadero había estado a su lado junto con aquellos que compartían su visión. Todos pronto se enterarían de las acciones que se habían realizado hoy y el miedo correría desenfrenado por los corazones de todos. Porque la próxima generación había recibido un golpe devastador con lo que habían hecho hoy. ¿Cuántos aspirantes a héroes habían muerto en su mano hoy? ¿Cuántas familias estarían de duelo? ¿Cuántos niños darían la espalda a convertirse en héroes por miedo a lo que les pueda pasar? ¿Cómo podría la sociedad confiar en los héroes para protegerlos cuando no podían protegerse a sí mismos? Héroes profesionales, maestros, civiles, estudiantes, todos habían sido asesinados hoy por multitudes. Ahora, era el momento de observar y ver cómo reaccionaba la sociedad ante la carnicería que había ocurrido y se deleitarían con su sufrimiento. Porque eran la Liga de los Villanos, y debían ser temidos. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 48. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Decir que las consecuencias de los exámenes de los estudiantes fueron un gran problema sería el mayor de los eufemismos. Entre las dos instalaciones que habían sido atacadas, el número de heridos por los villanos llegó a los cientos. Sin embargo, ese número era menor que el de los que habían perdido la vida. Los padres desesperados se aferraron a la creencia de que algunos de sus hijos simplemente estaban desaparecidos ya que no se podía dar cuenta de sus cuerpos.
Sin embargo, las autoridades sabían de lo que era capaz la peculiaridad de Tomura. No se pudieron encontrar docenas de cuerpos, porque simplemente no quedaba nada por encontrar. El país estaba en un estado de pandemonium, y el gobierno que anunció que rastrear y capturar a los responsables era ahora su máxima prioridad hizo poco para calmar el pánico. Incluso los héroes estaban comenzando a ser cuestionados por algunas personas muy ruidosas del público que cuestionaban si el héroe promedio era capaz o no de salvarlos si era necesario. Algunas de estas personas eran simplemente muy apasionadas acerca de cómo se sentían. Otros habían leído un libro muy específico escrito por Destro. Esto tampoco tuvo en cuenta el mero hecho de que la actividad delictiva estaba en constante aumento. Nada comparado con el caos causado por la Liga de Villanos, pero definitivamente había muchos más callejones al costado de la calle que sería prudente no abandonar. Sin embargo, a través de todo esto, el público en general necesitaba una sola pregunta y respuesta. Una sola pregunta que aparentemente tranquilizaría a todos. ¿Dónde estaba All Might? Toshinori estaba acostumbrado a sentir los altibajos de la vida. Durante gran parte de su carrera, había desfilado como el héroe más fuerte, adorado por el público y capaz de derrotar a todos y cada uno de los oponentes que se interpusieron en su camino. Sin embargo, cuando estaba fuera del ojo público, era una figura completamente diferente, irreconocible y alguien a quien nadie miraría dos veces. Había vivido una vida de duelo y ahora más que nunca realmente deseaba poder tomar su manto una vez más. No era ciego ni sordo y como tal sabía que el país necesitaba ahora más que nunca su símbolo heroico. Necesitaba que volviera a ser el centro de atención. Pero ¿por cuánto tiempo duraría eso? Las brasas de One for All parpadearon dentro de él, una pequeña llama que nunca crecería en tamaño. Era muy consciente de que su tiempo como All Might era muy corto y no podía desperdiciar los preciosos minutos que tenía en los delitos más pequeños. Simplemente tenía que mirar desde un costado mientras otro héroe hacía todo lo posible para hacer lo que podía en cuestión de segundos. A veces tenían éxito y otras veces no. Nunca se había sentido tan impotente en toda su vida. Su mejor curso de acción ahora era ayudar a Midoriya a enfrentarse realmente con One for All. Si bien podía ayudar en lo que podía, Midoriya ya había comenzado a profundizar en partes de la peculiaridad de las que nunca había sido consciente. Ni una sola vez se había encontrado con los usuarios anteriores, y ciertamente no había usado una peculiaridad separada. Era cuestionable cuánto podría ayudar a su protegido en esta etapa. Sin embargo, dicho esto, no podría ser mucho en los próximos días. Fue cruel e inhumano tratar de obtener algo de los estudiantes en este momento. No cuando había duelo por hacer. Había un aire pesado que rodeaba los dormitorios, donde vivían los estudiantes del 1A. Nadie realmente habló en este momento, mientras se preparaban para el servicio que estaba por venir. Cada uno de ellos se había tomado la molestia de vestirse para la sombría ocasión. Los funerales no eran exactamente algo a lo que muchos de ellos hubieran ido en el pasado y nunca algo a esta escala. Para hoy les tocó despedirse de sus compañeros. 1B. No se dieron cuenta en ese momento porque los servicios de emergencia que habían solicitado habían tardado tanto en llegar a la arena donde habían luchado por sus vidas. Fue hasta más tarde que descubrieron que no habían sido los únicos que habían sido atacados. Cientos de estudiantes habían sido asesinados en un ataque brutal, incluidos aquellos con quienes habían discutido y bromeado. Con el conocimiento de que los estudiantes de una escuela tan prestigiosa ni siquiera estaban a salvo, varios padres sacaron a sus hijos en el momento en que tuvieron la oportunidad. Algunos estudiantes se habían ido voluntariamente, eligiendo proteger sus propias vidas, mientras que otros habían luchado antes de sucumbir a las demandas de su familia. Solo había una clase que no había perdido a un solo estudiante y era el grupo de estudiantes que tenía más razones para abandonar cuando se les daba la oportunidad. Eso no quiere decir que los padres de los estudiantes de 1A no hayan hablado al respecto, algunos de ellos incluso llegaron a la academia para sacar a su hijo del campus por la fuerza si fuera necesario. Todos estos padres se encontraron con la forma imponente de Chirou. Debido al tiempo que tardaron los servicios de emergencia en llegar al estadio, las pocas posibilidades que habían tenido de realizar un milagro médico y volver a colocarle el brazo estaban casi perdidas.
Como era de esperar, se había tomado todo esto con calma. Aparentemente, y todo esto se debía a un rumor, una gran empresa de tecnología ya estaba en el proceso de fabricar un brazo robótico para él. Resultó que uno de los civiles, que había sobrevivido a la destrucción causada por Deuce, tenía un hijo que trabajaba en dicha empresa de tecnología, que quería mostrar su gratitud por salvar a su padre. La compañía vio esto como una excelente manera de mostrar de lo que eran capaces. Shirou sabía que si lograban crear algo viable, sinceramente dudaba que lo hiciera de la manera en que lo necesitaba. De todos modos, cuando los padres llegaron al dormitorio, Shirou los recibió, de pie allí con ojos agudos y una determinación en su voz que no podía igualarse. Él pudo reprender cada argumento que crearon hasta el punto de que varios de sus compañeros temían por su supervivencia a largo plazo si él entraba en política. No sabían lo mucho que estaba sufriendo por dentro. Cada vez que se mencionaba la Liga de Villanos, recordaba cómo lo habían llevado a enfrentarlos hace tantos meses. Cómo había jugado con ellos y tratado a su líder como si fuera un mocoso malcriado, sin considerarlo una amenaza real. Si hubiera tratado el problema en ese momento, cientos de personas todavía estarían vivas hoy. Si alguna vez los volvía a encontrar, no mostraría piedad y las reglas de este mundo estarían condenadas. Morirían por su espada y no importaba si tenía un brazo o dos. Había cometido un error y era su responsabilidad rectificarlo. Se había enterado de que las dos personas que habían capturado del evento estaban bajo custodia y se comportaban de manera muy diferente. Spinner, el hombre que le había dado las dos espadas para que las usara mientras luchaba contra el interminable ejército, le había dado todos los detalles que pudo a la policía. Ubicaciones, tácticas de reclutamiento, cualquier cosa que pueda ser de utilidad. Shirou ya había estado y les informó cómo Spinner lo había ayudado en la batalla y que el resultado podría haber sido más dramático si no lo hubiera ayudado en ese momento. Existía la posibilidad de que su sentencia fuera mínima. Toga en la mano simplemente no estaba jugando bien. Todo esto parecía ser una broma para ella. Toda la información que dio parecía estar inventada o muy desactualizada. Ella les diría la ubicación de su escondite solo para que lo abandonaran meses antes. Incluso si pudiera dar la información más actualizada que conocía, lo más probable es que a estas alturas ya se hubieran mudado de nuevo. Ella era, en general, inútil en este punto. La única información que realmente podía dar era sobre sus peculiaridades y personalidades individuales y, en este punto, todo eso era bastante conocido. Obtendría una sentencia mucho más severa que Spinner. Sin embargo, Shirou creía que tendría otro uso para ella en el futuro. Sin embargo, eso fue solo una vez que estuvo bien y verdaderamente preparado. Ahora, aunque dejaría esos pensamientos a un lado mientras hacía los respetos a los que habían caído, la venganza vendría después. Rin revisó la hora en su teléfono mientras caminaba por la calle hacia donde tenía previsto encontrarse con Gentle y la Brava. De vez en cuando podía ver a una de las personas con las que pasaba mirándola como si fuera alguien a quien recordaran en lo profundo de su memoria. Francamente, dado el hecho de que había sido filmada tanto por sus acciones junto a Shirou contra los héroes que buscaban capturarlos como por el festival deportivo, había sido más publicidad de la que estaba acostumbrada. Aún así, en esta etapa, los dos eventos apenas estaban en la mente de las personas y, como tales, nunca la miraron dos veces. Rin pensó que también se debía al hecho de que durante dichos eventos, ella desempeñó un papel más secundario para Shirou, quien se puso al frente cada vez. Antes de todo eso, sin embargo, era una vida completamente diferente, uno que se sentía más como un sueño con cada día que pasaba. Sin embargo, nunca se desvanecería realmente dadas las décadas de conocimiento que se había metido en la cabeza durante su tiempo en la Torre del Reloj. Conocimiento tanto de las maravillas de la hechicería como de las personas que la manejan. Personas que, de haberse encontrado en este mundo, no habrían dudado en empezar a sacar de la calle a personas al azar y empezar a experimentar con ellas y dejar tras de sí una estela de cadáveres. Simplemente estaba contenta de no haberse convertido nunca en una de esas personas. Sus reflexiones se hicieron añicos cuando esquivó a una pareja solo para descubrir que algo pequeño se hundía en su pierna.
Instintivamente, comenzó a prepararse para atacar lo que fuera que la había atacado solo para encontrar a un niño allí, mirándola con lágrimas en los ojos. Oh, pobrecita, dijo una de las dos personas a las que Rin había pisado, dándose la vuelta ante el ruido. Será mejor que ustedes dos sigan caminando, dijo Rin. Sí, debemos seguir caminando, dijeron los dos al unísono, toda emoción drenada de su voz, mientras reanudaban su avance por la calle sin un solo pensamiento cruzando por sus mentes. Rin sabía que los dos se habían involucrado y que se habrían puesto a la defensiva una vez que notaron los vendajes en los brazos y piernas de la joven. No eran el tipo de envolturas que uno se pondría por un rasguño o incluso una quemadura. Eran más para ocultar lo que se había hecho y Rin tenía el presentimiento de que lo que sea que le habían hecho a la joven, se había hecho intencionalmente. Mis disculpas en nombre de mi hija, dijo una voz desde el callejón del que había salido corriendo la niña. Una voz que hizo que el agarre de la chica sobre el abrigo de Rin se apretara. Rin cambió su mirada de la niña a la persona que decía ser el padre. Si bien muchos habrían pensado que la máscara con forma de pico que llevaba el hombre sería lo primero que mirarían, Rin se centró únicamente en los ojos del hombre. Ella se deja llevar por sus juegos, lastimándose en el proceso. Esta es una alborotadora, continuó. Es de esperarse de alguien tan joven, dijo Rin, siguiendo el juego por el momento. Haber pasado tanto tiempo con Shiro a través de sus aventuras juntos le había dado una sensación de enemigos que debían evitarse. El hombre ante ella gritó de peligro y ella no sabía cuál podría ser el alcance de sus habilidades en este entorno. El hechizo que les había lanzado a los peatones para que continuaran sus viajes era una cosa. Sin embargo, ¿cuál era el límite antes de que alguien en los alrededores comenzara a perder el control y se convirtiera en algo mucho más poderoso? ¿Cuánto de su hechicería podría usar sin convocar a un sirviente? Ya había trazado un rastro hacia ella con el hechizo hipnótico que había lanzado. ¿Algún hechizo posterior sería aún más claro para la entidad del mundo que deseaba verla muerta? ¿Sería mejor para ella retirarse? No podía, porque hacerlo sometería a esta joven, que suplicaba ayuda a cualquier tortura que este hombre le estaba haciendo pasar. Eri, ven ahora, no queremos molestar a la joven ahora, dijo el hombre, probablemente con una sonrisa amable detrás de su máscara. Si bien su tono era comprensivo, Rin había lidiado con suficientes mentirosos a lo largo de su vida para saber cuando uno no quería perder un segundo más de lo necesario. Ay, jovencita, seguro que bromeas, dijo Rin tímidamente, levantando una mano para taparse los labios. Mis disculpas si te he ofendido, parece que pareces mucho más joven de lo que eres. De todos modos, creo que es hora de que Eri y yo regresemos a casa, dijeron, haciendo señas para que la joven se acercara a su casa. Lado. Por favor, ayuda. Rin apenas podía escuchar las palabras que murmuraba en su abrigo, pero sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer. Simplemente esperaba que Shirou no se enterara de esto pronto. Si fuera tan amable de pasármela. Muchacho, permíteme educarte en algunas cosas, dijo Rin, con la voz espesa. Chico. Sé que tal vez calculé mal tu edad antes, dijeron mientras se movían para quitarse el guante. Sin embargo, llamarme un simple niño me insulta. No aprecio cuando la gente me insulta. Rin podía sentir que la intención asesina la invadía y vio cómo Eri reaccionaba instantáneamente soltándose y tratando de huir de su lado. Sin embargo, Rin no lo permitió cuando su mano bajó y se aferró al hombro de Eri, impidiendo su movimiento. Incluso Eri aquí puede decir lo que va a pasar. Eso fue lo más lejos que llegó el hombre antes de que cualquier intento de matar que había lanzado fuera completamente inundado por la presencia amenazante que Rin creó. Escucha, muchacho, dijo, enfatizando la palabra mientras el aire se volvía más frío. Soy una mujer de 67 años que ha visto enfrentarse a demonios y hombres a una escala que nunca podrías comprender. He sido testigo del pináculo de la estupidez de la humanidad y su determinación de encontrar nuevas formas de acabar con la existencia de los demás, y no eres más que una mera mota en el mundo, y si me amenazas una vez más, te dejaré retorciéndose en una agonía tal que rogarías por la muerte. Así que dime ahora, ¿qué va a pasar? Te voy a matar.
Antes de que el hombre pudiera terminar la oración, fue empujado hacia atrás con tal fuerza que desapareció de la vista en la oscuridad del callejón, chocando violentamente contra la pared del fondo. Sin embargo, Rin tenía la sensación de que lo que había hecho no sería suficiente para derribar al hombre para siempre, y si todavía era capaz de formar palabras, no pasaría mucho tiempo antes de que ella se encontrara siendo rastreada. Eri misma parecía completamente insegura de lo que acababa de suceder antes de que el sueño se apoderara rápidamente de su cuerpo, y antes de que pudiera colapsar en el suelo, Rin la levantó en sus brazos. Acunando al niño pequeño en un brazo, usó su mano libre para grabar una runa en la pared cercana, creando una barrera. Se mantendría solo por un tiempo y sin duda tendrían otra forma de sortearlo, pero ella ya había usado mucho más de su hechicería de lo que le hubiera gustado. Por lo tanto, creía que este era el momento perfecto para una retirada táctica. Recogería a Hentle y a la Brava por el camino. Estaba segura de que a Stein no le importaría la compañía extra. Espero que hayas disfrutado.